Monseñor José Ignacio Munilla es un sacerdote del País Vasco. Para los que están en el continente americano, es una zona del norte de España y actualmente es obispo de San Sebastián. Fue ordenado como obispo en el año 2006 por el Papa emérito Benedicto XVI y ha desempeñado diversos cargos pastorales. Y también en la conferencia episcopal ha desempeñado distintas responsabilidades. Entre ellas, me gustaría destacar su implicación en la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Por lo tanto, tenemos a un gran conocedor del mundo digital. Igualmente, he de decir que Monseñor Munilla es muy cercano al mundo de los jóvenes, conoce mucho toda la experiencia juvenil y su iniciación en el camino de la fe, y también me gustaría destacar que su lema episcopal es "En ti confío", con un gran corazón de Jesús en el centro de su escudo episcopal. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Monseñor Munilla y con su ponencia "El drama de la pandemia y la misión". Bueno, pues un placer estar con vosotros y felicitaros porque, digamos, seáis capaces de reinventaros y seguir adelante vuestros planes formativos, ¿no? Bien, me habéis pedido una reflexión sobre, digamos, lo que es el drama de la pandemia y al mismo tiempo lo que supone esto para la misión de la Iglesia, para la misión que tiene todo cristiano, porque todo cristiano ha recibido una misión, a ser testigo de Cristo. Y entonces dice uno, bueno, ¿y esto eh, de qué manera nos ha afectado, ¿no? Para esa misión que hemos recibido? Por lo tanto, me dispongo a hacer alguna reflexión. Intentaré utilizar también algunas imágenes, si soy capaz de, porque aunque aquí me han presentado como experto en tecnologías, pues la verdad es que vais a ver que eso es en teoría, porque luego en la práctica pues somos principiantes todos. Seguro que los jóvenes ahí presentes son más hábiles que yo. Pero bien, intentaré utilizar también algunas imágenes de esas que he compartido en redes sociales pues en estas situaciones. Bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? A ver, ¿qué incidencia puede tener una situación tan peculiar como la que hemos vivido, como la de la pandemia, en la religiosidad de los pueblos? O somos conscientes de que la cultura de nuestro tiempo es una cultura, aunque hay diferencias sustanciales, ¿no? De unos lugares a otros en el mundo, pero aunque haya diferencias sustanciales, es verdad que hay un movimiento global hacia una secularización muy evidente, hacia un planteamiento de la vida sin Dios o viviendo al margen de Dios, que el materialismo, que el cierto bienestar social que se ha ido consiguiendo ha hecho que, bueno, pues ha derivado en una cultura mucho más secularizada, mucho más, digamos, eh, eh, digamos, en la que Dios está mucho más ausente que lo que estuvo pues, en décadas o en siglos anteriores, ¿no? Entonces, el hecho de que haya irrumpido una situación como esta, ¿esto qué tipo de influencia puede tener en la religiosidad de los pueblos, no? Yo recientemente estuve leyendo el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que supongo que muchos de vosotros habéis leído. Es un libro de luego genial, genial, ¿no? Tuve ocasión de comentarlo en Radio María, y la verdad es que, claro, el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, es un tío diablo que se llama Scrutopo, que le escribe a su sobrino diablo, Orugario, y Scrutopo a Orugario le da consejos de cómo hay que tentar a la gente, ¿eh? Y son unas cartas que han sido escritas en plena Segunda Guerra Mundial, que incluso eran publicadas en el periódico The Guardian, ¿eh? Y eran publicadas una por una. Los capítulos de este libro fueron publicados originalmente uno por uno allí, mientras que Londres estaba siendo bombardeada, por la aviación nazi. O sea, en plena Guerra Mundial, C.S. Lewis tuvo esa genialidad, ¿no?, de escribir eso. Entonces, hay un momento en el que de esas cartas, pues el diablo Scrutopo a su sobrino Urugario le dice, mira, ten en cuenta que el tiempo de guerra
Claro que nosotros tenemos que intentar sacar provecho del tiempo de guerra, pues para llevarle a la gente a odiar, para llevarle a hacer barbaridades, porque también en las guerras hacen barbaridades, ¿no? Y claro, el diablo tiene que sacar provecho de toda situación. Y dice, claro que tenemos que intentar ver en este tiempo de confrontación cómo llevamos al hombre a la perdición. Pero le dice, pero, pero en general, el tiempo de guerra no es un tiempo propicio para nosotros los diablos, no. Porque el tiempo de guerra, a ver, el hombre experimenta su fragilidad. Sabe que esta noche posiblemente Londres va a volver a ser bombardeada. Va a entrar los refugios. Posiblemente al día siguiente igual muchos no van a amanecer, van a morir. Y esas almas, pues es más difícil que caigan en todas las tentaciones ligadas a la frivolidad de la vida, porque es difícil ser materialista en medio de un bombardeo. Y es muy fácil es muy probable que esas almas se encomienden a Dios y que recen y que le pidan su gracia, su súplica, con lo cual le dice, para nosotros los diablos, el tiempo de guerra no es un tiempo propicio. Es más fácil tentarle a la gente en otra situación. Pero obviamente tenemos que hacer en este momento todo lo que podamos y hay otras estrategias, aunque la frivolidad sea un camino muy difícil para explorar, ¿no? En tiempo de guerra, pero hay otros caminos, principalmente el de las venganzas, que en tiempos de guerras pues, se pueden explorar mucho más fácil, ¿no? Bueno, hago esta introducción, ¿por qué? Hago esa introducción porque obviamente una pandemia como esta, el tipo de influencia que haya podido tener en la religiosidad de los pueblos, es muy difícil, ¿no? De poderla, de poderlo medir. Pero en principio, muchos de nosotros hemos dicho, en un tiempo de prueba como este, claro que muchas personas se habrán acercado a Dios. Cuando uno experimenta su fragilidad, y se da cuenta de que no somos nada, ¿no? Y que uno tiene conocidos pues, que han fallecido, etcétera. A ver, obviamente, pues las cosas las ve de otra manera. Hoy mismo, hoy mismo, según estoy dando yo impartiendo ¿m? esta charla, pues dentro de pocas horas, dentro de 3 horas o 4 horas, va a tener lugar en España el funeral de Monseñor Antonio Algora, el obispo emérito de Ciudad Real, que ha fallecido en la pandemia del COVID, ha fallecido por el COVID y esta tarde en su funeral. Entonces, claro, pues yo a don Antonio le he conocido de cerca y le he invitado aquí a San Sebastián. Y cuando tú, una persona pues, que has tenido tan cerca, pues bueno, pues ves que en esta pandemia su vida ha fallecido, ves la cosa de cerca, ¿no? Ves la cosa de cerca y dice, bueno, quién sabe en qué momento nos podemos presentar ante Dios. En principio, una pandemia puede ser una situación en la que una gran parte de la población se plantee la pregunta religiosa, clame a Dios y el efecto que tenga, ¿no? En la misión de la Iglesia, pueda ser, bueno, pues una ocasión de gracia para acercarse a Dios. Puede ser una ocasión de gracia. De hecho, bueno, pues de hecho que esto no es novedoso. Sabemos muy bien que en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias. De hecho, la más sonada ha sido la de la famosa gripe española, que se produjo al terminar la Primera Guerra Mundial, en la que murieron millones de personas, murieron bastantes más millones de personas de la gripe española que en la propia Primera Guerra Mundial. ¿eh? Y bueno, y hubo también pandemias, ¿no? Pues en la Edad Media, en las que la población de Europa fue diezmada de una manera tremenda, ¿no? Quizás, ¿qué había ocurrido últimamente? Había ocurrido que en las últimas décadas, en el último siglo, 50 años, la expectativa de vida media había aumentado exponencialmente como jamás había ocurrido anteriormente. ¿eh? Se había alcanzado pues, un avance grande de la medicina, etcétera, en un estado del bienestar, incluso en muchos países, digamos que desde aquellos tiempos de la gripe española hasta ahora se ha duplicado la expectativa de edad media, duplicado, que se dice fácil. Entonces, en la medida en que la vida es más larga, es
más fácil también, y uno vive en un estado del bienestar, olvidarse, bueno, pues olvidarse de algo, algo básico, ¿no? Que es que esta vida es, que es una vida transitoria, que somos peregrinos, que estamos de paso, y que, y que esta vida, como decía Santa Teresita de Lisieux, es un instante entre dos eternidades. Esta vida es un instante entre dos eternidades, ¿no? Y bueno, pues cuando hay una época de pues de paz prolongada, como ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando hay digamos, una sociedad del bienestar que se consolida, cuando la expectativa de vida media se alarga, pues fácilmente uno pierde la referencia de dónde venía y a dónde iba. Pues porque, bueno, porque no tiene factores externos que le estén llevando de una manera más incisiva a hacerse la pregunta por el sentido de la vida. Desde esta perspectiva, desde esta perspectiva dice uno, bueno, pues parece que una situación como esta, quién sabe, ¿no? O sea, todo es ambivalente y como Scrutopo le decía a Urugario, vamos, bien buenos son, ¿no? Los diablos para intentar sacar provecho de toda situación. Pero bueno, pues uno hubiese pensado que qué tipo de incidencia puede tener. Bueno, pues imprevisible. Quizás lo más sensato es decir que previsiblemente sea ambivalente, ¿eh? Yo recuerdo haber grabado un vídeo cuando comenzó el confinamiento. Claro, era algo tan singular lo de estar confinados, que recuerdo que uno de nuestros vicarios me dijo: "Oiga, debería usted de grabar un vídeo, un breve vídeo", ¿no? No sé, dando una palabra de sentido a esto que nos viene encima, millones de personas confinadas en sus hogares, ¿esto qué va a ser, no? Y recuerdo que el 14 de marzo, cuando aquí en España justo, ¿no?, comenzó el confinamiento, grabé un breve vídeo de unos 15 minutos y lo titulé Reflexiones cristianas, ¿no?, sobre el coronavirus. Y yo en aquel momento hice la siguiente reflexión, que qué podía suceder después de un confinamiento en el que nuestros hábitos de vida iban a cambiar de una manera, digamos, drástica. ¿Qué iba a suceder? ¿Iba a ser para bien? ¿Iba a ser para mal? Y recuerdo, pues, que en aquella reflexión, pues, haber dicho: "No hacía falta ser un profeta, ¿no?, pues, para suponer tal cosa", que iban a ocurrir situaciones ambivalentes, que habría personas que redescubriesen a Dios, que se encontrasen con Él, que habría familias mm, que redescubrirían el amor, la intimidad, la convivencia, otros, sin embargo, que no se aguantasen mutuamente, que familias que se rompiesen, algunos que aprovecharían para formarse en ese tiempo de confinamiento y que escucharían charlas por primera vez en su vida, harían retiros espirituales, se servirían de todas las posibilidades que dan hoy en día, ¿no?, las nuevas tecnologías y otros, sin embargo, pues igual lo que iban a hacer es crecer en adicciones al juego, a la pornografía. O sea, podía ser absolutamente ambivalente lo que podía acontecer en un tiempo de confinamiento. Todo iba a depender, obviamente, esa trinchera, ¿no?, entre el bien y el mal. Es una trinchera que pasa por medio de nuestro corazón y la opción de cada uno y cómo se sitúa cada uno ante esa situación iba a ser determinante. Y obviamente así ha sido, ¿eh? Así ha sido, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con situaciones, hay personas que te dan testimonio, ¿eh? Te dan testimonio de decir, bueno, es que para mí ha sido una situación de gracia, jamás había rezado de esta manera, jamás había tenido, yo también he recibido, os voy a decir que he recibido visitas conmovedoras de personas que, bueno, pues que en este tiempo por primera vez han escuchado la palabra de Dios en una profundidad que nunca lo habían hecho y ha habido verdaderas conversiones, ¿no? Pero no seamos ingenuos, también ha ocurrido lo contrario. Hay estadísticas que dicen cómo se han disparado las demandas de divorcio, cómo ha habido un aumento exponencial en el recurso a la pornografía, en las visitas a las páginas pornográficas, cómo ha habido un enganche a las páginas de apuestas, de juego y apuestas. Es decir, todo eso ha acontecido al mismo tiempo. Y, por ejemplo, también por parte de la Iglesia,
observamos con preocupación cómo mientras que ha habido conversiones, sin embargo, ha habido personas que esta situación, bueno, pues les ha dejado desinhibidos, les ha dejado plof, como se dice, ¿no? Les ha dejado, pues, desactivados, que no se han reincorporado muchas personas a la vivencia de la liturgia, a la práctica religiosa, terminado el confinamiento, ¿eh? Incluso en algunos lugares la Iglesia observa con preocupación, como casi el 50%, ¿no?, de la población en algunos lugares en torno a Milán, el norte de Italia, se han hecho estadísticas de cómo incluso en algunos lugares cerca del 50% de la población que era católica practicante no se ha reincorporado. Bueno, hablaremos de esto ahora, ¿no? O sea, la situación es verdaderamente ambivalente. Y entonces creo que es importante que la analicemos con detenimiento, ¿no? Por una parte está claro que hemos tenido una oportunidad de autentificar y purificar nuestra religiosidad. Porque cuando nuestra religiosidad es despojada de esas apoyaturas a las que tradicionalmente no solemos acudir, y cuando tenemos que relacionarnos con Dios, o sea, desprendiéndonos de las mediaciones habituales, incluso hasta sacramentales en algún momento, ¿no? Haciendo una comunión espiritual, un acto de contrición, de repente uno se percata de que es muy importante un acto de contrición, por ejemplo. De repente, uno se percata de que es muy importante el deseo de recibir a Dios en la comunión espiritual, porque igual estaba comulgando, que no se daba cuenta, se ponía en la fila y a comulgar, ¿no? O iba a confesar sus pecados y los hacía mecánicamente, pero igual ni tenía verdadero deseo de recibir a Dios o verdadera contrición. O sea que también esta situación ha sido una oportunidad de autentificar y purificar nuestra fe. Corrió un meme, uno de los memes que más se extendió en aquel primer momento y que seguro que muchos de vosotros, ¿no?, lo conoceríais, es este, en el que, bueno, allí se encuentran el diablo y el Padre Eterno, y entonces el diablo presume ante el Padre Eterno y le dice: con el COVID-19 te cerré las iglesias, ¿eh? Y el Padre Eterno le responde: al contrario, abrí una en cada casa. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Hay que decir que esto formó parte, ¿no? O sea, ha formado parte de esa experiencia de lo que es vivir nuestro hogar como iglesia doméstica, ¿eh? Como iglesia doméstica. También recuerdo que, claro, llegaron en España, ¿no? Estoy hablando que llegó la Semana Santa y la Semana Santa pues no se podía realizar. Y fijaros todo lo que era la religiosidad popular española, con sus procesiones de Semana Santa que no se podía, ¿no? No se podía llevar a cabo. Y entonces recuerdo que hubo pues un poema se hizo viral, que luego hemos sabido que había sido compuesto el 15 de marzo por José Antonio Gallego Gordillo, ¿eh? Y que luego lo puso en su perfil de Facebook y luego se extendió de una manera increíble, ¿no? Y fijaros, aquel poema seguro que os sonará, decía: ¿quién ha dicho que este año el Cristo no sale? Porque digamos todos los costaleros y todos aquellos amantes de la Semana Santa popular decían: sale el Cristo, no sale el Cristo. ¿Quién ha dicho que el Cristo no sale? Y era maravillosa esa poesía, ¿no? Yo soy un mal declamador, pero bueno, eh, recuerdo que comenzaba: ¿quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul en los hospitales. ¿Quién dice que el nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos, que caen rendidos, exhaustos, con humildes cirineos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras administrativas, codo a codo, sin descanso. Igual que la borriquita, pasó Jesús por la tierra, nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. Ejército, Guardia Civil, policía patrullan calles desiertas
y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra, se hace a la mar en un barco, tiende cables, cava pozos o pastorea el ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Así continuaba, ¿no? Así continuaba este poema que fue maravilloso porque nos hizo entender la conciencia de una religiosidad encarnada, ¿m? Encarnada, haciéndonos entender que la liturgia, en el fondo, es una expresión de lo que es la vida de la caridad, ¿eh? La liturgia celebra lo que la vida de la caridad realiza, ¿eh? En esa entrega a los más necesitados, en este caso los enfermos del COVID, ¿no? Digamos, el drama de la vida, eh, unido al misterio de la fe, ¿eh? Fue pues un poema hermoso. Y como he dicho también anteriormente, bueno, pues también otro aspecto clave fue el redescubrimiento de la familia, ¿eh? El redescubrimiento de la familia. Tuvimos oportunidad para descubrir el espíritu de Nazaret que se esconde en la rutina doméstica, ¿eh? Yo recuerdo haber enviado esta imagen a redes sociales, pues subrayando lo que es la presencia de María y José en medio de la vida de una familia que está confinada, ¿no? Y diciendo, pues sí, pues esto es lo que hemos descubierto, o lo que hemos podido, o lo que hemos podido descubrir. También fue hermoso ver cómo la Iglesia agudizaba su creatividad a la hora de que en esa situación decía, ¿cómo llegamos a los alejados, ¿no? Y bueno, y fue hermoso ver a los sacerdotes agudizando el ingenio, ¿eh? Pues para ver cómo yo, pues por los medios tecnológicos, etcétera, cómo me pongo en contacto con mis fieles, cómo fue hermoso ver, ¿no? Ese deseo, ese afán evangelizador, ¿no? Ahora bien, dicho, vamos a reconocer que también ha habido una contraestrategia, que ese Scrutopo en los consejos que le daba a su sobrino Orugario, le decía, bueno, aunque este escenario no es el escenario preferido por nosotros, a ver, nosotros vamos a aprovechar, ¿no? No vamos a perder oportunidad. Y ha habido una contraestrategia. Yo diría que principalmente esa contraestrategia se ha servido de dos factores. Uno es el factor eh, de los hábitos desordenados, porque en una situación como esta de confinamiento, los hábitos se nos desordenan. Puede parecer una pequeña tontería, pero nosotros nuestra vida no no la llevamos adelante meramente desde decisiones que yo tomo en este momento, ¿eh? Por ejemplo, digo, sí, son las 4:30. Si yo había quedado con estos jóvenes para tener un Zoom, estos jóvenes universitarios, hombre, sí, pues muchas acciones uno las decide consciente y libremente, pero hay otras muchas cosas que en esta vida ya las tenemos integradas de tal manera que proceden como hábitos, ¿no? Son hábitos adquiridos. Y muchas personas, pues también su religiosidad la llevan a cabo también no desde, digamos, decisiones eh, puntuales que uno en un momento determinado toma, ¿no? Bueno, voy a rezar, hoy voy a ir a misa. No, si lo tiene integrado en su vida, lo tiene integrado y de una manera bastante espontánea, inconsciente, habitual, o sea, lo ha hecho hábito en su vida, procede de esa manera. Y cuando se nos desordenan los hábitos, nos encontramos que, claro, pues uno necesita hacer un acto de decisión libre y consciente mucho más explícito. Y,
y no se ha acostumbrado a tal cosa. Ha perdido sus hábitos durante unos meses y fácilmente se queda desactivado. No ha habido un rechazo explícito, no, pero, pero de facto ha sido despojado pues de una ayuda connatural que él tenía, pues porque había recibido de sus mayores, había nacido, había crecido en un hogar, que en ese hogar se había integrado cómo se vivía, por ejemplo, pues un domingo, cómo se vive de una determinada fiesta, y de repente ha acontecido algo que le ha despojado de ese hábito de vida. Y eso obviamente se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, sobre todo cuando hablamos un poco de psicología de masas, ¿eh? Otro factor que ha podido influir también negativamente, el primero es el del desorden de vida, el desorden de vida, el desorden de los hábitos, pues que muchas personas les ha podido hacer daño, se acostumbran de repente a acostarse a horas muy tardías, desordenan su vida, ¿eh? El segundo, sin duda, es el de la estrategia del miedo, que yo creo que casi puede ser el factor principal. La estrategia del miedo, porque yo estoy convencido, fijaros bien, estoy convencido de que existe entre nosotros, ¿no? Existe mm, una tentación que es la tentación del miedo. Hubo un obispo, el obispo de Ars, de la diócesis del Santo Curas de Ars, ¿no? Monseñor Pascal Roland, quien al inicio de esta pandemia, él hizo una afirmación que fue muy criticada en Francia, pero que con el paso del tiempo yo creo que, pues que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? A Monseñor Pascal Roland. Él dijo, más que a la epidemia del coronavirus, debemos de temer a la epidemia del miedo. Porque es verdad que que se genera un miedo, ¿eh? Un miedo. En esta imagen que yo mandé a redes sociales que tenéis ahí ante vosotros, hay también una expresión de un neurólogo de una universidad de Atlanta, ¿no? Que dice él, en tiempos difíciles, a lo que más debemos de temer es al miedo. Ojo con el miedo. El miedo pues llega a ser irracional, se llega a apoderar de nosotros, o sea, nos desequilibra plenamente, ¿no? O en una buena medida. Entonces, yo creo que aquí hay una estrategia del miedo que lo que quiere es descarrilarnos. El miedo es irracional, el miedo se olvida de muchas cosas, ¿no? Nos quita la esperanza, nos quita la confianza, nos llega a afectar hasta nuestra confianza en Dios, hasta la confianza de unos en nosotros. El miedo, para empezar, el miedo es ateo. El miedo es ateo, porque el miedo se está olvidando de que Dios está con nosotros, de que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y claro, pues si nos dejamos atrapar por el miedo en esta situación, entonces hemos caído pues en una estrategia terrible, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el miedo nos puede desinhibir, o sea, nos puede dejar inhibidos para no atrevernos a decir nada más, nada más. ¿Eh? No, no, no digas eso, no digas eso. En este momento hay que callar, no se puede, tenemos que estar todos unidos, nadie puede hacer ninguna crítica de nada. Por ejemplo, fijaros, yo recuerdo que que en aquel tiempo, en tiempo del confinamiento, paradójicamente, ahora hablaré un poco más de esto, pero en España, eh, como antes del inicio del confinamiento se había introducido en el Parlamento español la tramitación de una ley de eutanasia, bueno, pues dentro de los plazos que tiene la tramitación, hubo algo significativo. Y es que para que no caducase esa tramitación, se dio un paso más en pleno confinamiento para que la ley de eutanasia siguiese adelante, ¿no? Entonces yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos unos gobernantes
unas autoridades que en pleno tiempo de coronavirus, en que estamos aplaudiendo, saliendo a los balcones para aplaudir a los sanitarios que están intentando luchar para salvar vidas, como cuando sale de la UCI, sale de la UCI pues alguien que ha salido de situación crítica, pues hemos visto imágenes como todo el mundo aplaude, aplaude todos los sanitarios porque han conseguido salvar una vida, ¿no? Y entonces ahora vamos a empezar, ¿eh? O sea, no hemos aprendido nada de esta situación, o sea, de esto vamos a salir haciendo una ley de eutanasia, ¿no? Y yo recuerdo haber mandado esta imagen, ¿no? Esta imagen que estáis viendo ahí a redes sociales, como una especie de objeción de decir, oye, vamos a ver, ¿eh? O sea, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que estemos al mismo tiempo optando de luchar por la vida y luego hacer una opción por la muerte. Porque ¿eh? Yo mandé esta imagen con un comentario irónico que decía, sorber y soplar al mismo tiempo no se puede hacer. O sorbes o soplas, ¿eh? Pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. A ver, luchar por la vida contra el coronavirus y luego legalizar la eutanasia, a ver, que me lo expliquen a mí. ¿Eh? Bueno, pues entonces yo recuerdo, fijaros, que al hacer este comentario crítico, en aquel momento que estábamos en confinamiento, pues recuerdo que hubo algunas personas, pero, a ver, no estoy diciendo de personas de ideologías complicadas, no, 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 sino personas cercanas, no, don José Ignacio, no haga usted este comentario, envíe usted a redes sociales, esto puede ser polémico, no, en este momento no hay que hacer ninguna crítica de nada, tenemos que estar todos unidos luchando contra el coronavirus. A ver, yo dije, pero es que esto va a generar una situación de miedo en el que a la población se le impida pensar, se le impida tener capacidad crítica, bajo, bajo el lema de que tenemos que estar todos unidos, tenemos que renunciar a pensar. Es curioso esto. O sea, yo creo que eh, hay una obsesión, una inhibición, quedamos inhibidos y nos impide pensar, ¿no? Tal es así que yo me atrevería a decir ¿eh? que, bueno, que existe una estrategia de la distracción. A ver si explico un poco esto. No sé si habéis oído hablar de Noam Chomsky. Noam Chomsky fue un lingüista, filósofo, politólogo, activista estadounidense de origen judío. Además, él, digamos, era de un espectro ideológico muy de izquierdas, pero un hombre muy inteligente, que él publicó una obra, Armas silenciosas para guerras tranquilas, ¿no? Y él habla allí de 10 estrategias desde las que el poder intenta controlar y manipular, ¿no? A la población. Entonces, ¿cuál es la primera? Quizás la principal, ¿eh? Es la estrategia de la distracción. ¿Mm? El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, de los cambios decididos, ¿no? Por las élites políticas, económicas, mediante la técnica, bueno, pues te estoy bombardeando. Y aquí hemos estado nosotros, pues eso, delante de la pantalla y venga que ver, bueno, horas y horas y horas y horas la televisión para que me estén hablando de coronavirus, 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 coronavirus. Claro, pues de una manera verdaderamente obsesiva, ¿eh? Y entonces ya parece que no existe el resto de la vida ha dejado de existir, todo es coronavirus, 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 ¿no? Y entonces que de esta manera se mantiene la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Entonces, fijaros que en este tiempo del coronavirus ha ocurrido que la ley de educación sigue su tramitación en el Parlamento, ¿eh? Restando la libertad de los padres sobre la elección de sus hijos, sobre la educación de sus hijos. Una ley increíble, ¿eh? En la que se pena tremendamente a los padres que optan por una educación pues de iniciativa social, ¿eh? En la que se quita explícitamente la referencia que existía anteriormente a que el Estado se compromete a responder a la demanda social. O sea, es decir, que si los padres piden, tienen derecho a, desaparece la demanda social. No existe derecho a tener una demanda de qué educación quiero yo para mis hijos. Eso acontece mientras que el coronavirus nos tiene distraídos, ¿no?
La ley de eutanasia, lo mismo. Ahora hay un anuncio por parte del gobierno de que se va a modificar la ley de aborto para que también las adolescentes puedan abortar sin el permiso ni conocimiento de sus padres. Ahora viene también otra iniciativa en la que el Ejecutivo tiene la capacidad pues eh, de todavía tener más influjo sobre el Poder Judicial que el que tenía anteriormente, ¿no? Todas estas cosas son muy trascendentes, muy trascendentes. ¿Eh? Y todo esto ocurre mientras que estamos todos delante de la pantalla, coronavirus, coronavirus, coronavirus. En el fondo, la vida es lo que acontece mientras que estamos distraídos con el coronavirus. Ya sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero es que desde el pan y circo de tiempo de los romanos, en el que los emperadores, ¿no?, pues daban pan y circo a los habitantes del imperio para tenerles distraídos, ¿no? Y mientras tanto ellos hacían lo que tenían que hacer, ¿no? Pues a nuestros tiempos, en el fondo, la estrategia sigue siendo la misma. Es una estrategia de distracción, de utilizar una pandemia, utilizarla, gestionarla de una manera en la que se convierte en una obsesión, se convierte, pues, en un machamartillo, los medios de comunicación también han entrado completamente a este juego, y los medios de comunicación, como en el fondo, lo que también les interesa, a los que no están bajo el control directamente del poder político, pues tienen como criterio, pues, el morbo, aquello que les dé más morbo y les dé más audiencia, pues bueno, pues hacer un auténtico espectáculo de una obsesión de datos y más datos y más datos sobre el coronavirus, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, ha habido dos estrategias, que es la del desorden de la vida, ¿eh? El confinamiento como el momento en el que nos desordenamos, y luego la estrategia del miedo, que el miedo en nosotros tiene más incidencia de lo que suponemos, que son dos factores, dos estrategias que han podido dañar, que yo creo que son las que más han dañado nuestra vida espiritual, la vida religiosa. Entonces, ante esta situación, hemos visto pros, hemos visto contras, hemos dicho esta situación de qué manera ha incidido en la religiosidad de los pueblos, y he dicho, pues es complicado responder a eso, es ambivalente, ¿no? Ahora vamos a intentar decir, a ver, ¿en qué deberíamos de incidir para que la misión de la Iglesia, para que nuestra llamada a vivir en Cristo, para que eso que dice, no, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura? Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura, porque esas palabras evangélicas son palabras eternas que, que en toda situación y también en esta, ¿no? Tienen, tienen la llamada a realizarse. O sea, ¿qué es lo que por qué tenemos que apostar, ¿no? Bueno, pues fijaros, yo compartí en redes sociales la siguiente imagen, si soy capaz de publicarla, de esta religiosa, ¿no? Con su mascarilla orando. Es una imagen hermosa, en la que alguien se ha concentrado tanto en la oración, que no parece distraerse por el hecho de que lleve mascarilla o deje de llevarla, de que haya pandemia o deje de haberla, ¿no? Está a lo suyo, está centrada en lo esencial, ¿no? Y recuerdo haber compartido esta imagen en redes con el siguiente mensaje, ¿no? Que lo circunstancial no nos distraiga de lo esencial, porque esto es muy clave. Que lo circunstancial no nos distraiga de lo esencial. Recuerdo una expresión de Víctor Coopers, que algunos le conoceréis, ¿no? Pues que es un conocido conferencista, que él decía, yo la he utilizado mucho esta frase porque me parece que ayuda mucho para la evangelización, ¿no? Y decía, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Y a mí me parece una expresión
A ver, ¿qué es lo más importante en esta vida? Mira, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, es decir, que lo esencial tenga el lugar central, porque es una desgracia que lo esencial sea circunstancial. No, lo esencial no puede ser circunstancial. Tiene que ocupar el lugar primero en tu vida. Lo malo es cuando lo circunstancial ocupa el lugar central. Y entonces lo central ocupa el lugar, pues ocupa, pues casi lo tienes en el felpudo de la entrada de tu casa porque ya no le has dejado sitio en ella, ¿no? Dicho de otra manera, mira, cuando relativizamos lo dogmático, dogmatizamos lo relativo. Y en gran parte esto es lo que acontece en nosotros, ¿eh? Relativizamos lo dogmático, es decir, a lo sustancial, a lo principal en esta vida, no le damos el lugar central. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que entonces dogmatizamos lo relativo. Y ya ves tú, montamos unos líos, pues con el coronavirus y te encuentras personas pues, que están bajo un síndrome de auténtica ansiedad, ¿no? Con una falta de equilibrio y te das cuenta de que la población se divide pues en dos sectores, ¿no? Los negacionistas, conspiranoicos, y los que están en la histeria hipocondríaca, ¿eh? Entonces dice uno, oye, mira, un poquito de equilibrio, por favor, un poquito de equilibrio. A los primeros les pedimos sentido común, a los negacionistas, ¿no? Y a los que están en la histeria hipocondríaca, oye, hay que resistir a la pandemia del miedo. Un poco de equilibrio, por favor. Nosotros, mientras tanto, sin distraernos a lo esencial, a lo esencial. ¿Eh? Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. No solo en la teoría, sino en la práctica. Yo voy a poner en mi vida a Dios en el centro. ¿Eh? Para mí el centro de hoy no va a ser a ver qué digan en el parte de hoy, a ver si ha habido más contagios que ayer o menos contagios que mañana, a ver si van a cerrar, entonces si van a confinar la ciudad, si no la van a confinar, a ver qué normas ponen que dicen que únicamente se pueden juntar 6, que se pueden juntar 8. A ver, que no podemos estar todo el día con eso en la cabeza, que así nos desquiciamos, ¿no? Eh, Me decía una catequista que me vino a visitar que vive, o sea, tiene 3 hijos, eh, vive con su padre, su marido y 3 hijos, ¿no? Todos hombres en casa menos ella, ¿no? Y bueno, sí, muy machotes todos, pero que habían todos caídos en una histeria, de estar absolutamente angustiados con todos estos datos, hasta el momento que dijo ella, a ver, juntó a todos y dijo, a ver, aquí no vemos la tele más que el telediario de la noche todos juntos y el resto del día no se ve la tele. Venga, porque es que estamos todos ya, estamos tontos, histéricos, ay, que no respiro bien, ay, que no me entra el aire. A ver, ¿a dónde vamos así? ¿Eh? Entonces, la- para, para poder reaccionar ante esta situación, tenemos que reafirmar lo sustancial, lo fundamental, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eh, Sobre todo, entender que estamos llamados a florecer donde Dios nos ha plantado. Yo envié esta expresión, esta imagen a redes, diciendo, a ver, ¿qué más me dará que a mí me toque ahora mismo predicar en esta situación o en la otra? Si lo circunstancial es lo de menos, si lo principal es que yo en cada situación de la vida estoy llamado a responder a Dios, estoy llamado a florecer allí donde Dios me ha plantado. Y si es en un desierto, es en un desierto. Y si es en el polo norte, es en el polo norte. Y si es con pandemia, con pandemia. Y si es con cáncer, con cáncer. Todo eso no deja de ser circunstancial, ¿eh? Si hay que dormir debajo del puente, decía la Madre Teresa de Calcuta, pues dormiremos debajo del puente. Si tengo que dormir en un palacio, ya dormiré en el palacio. Pero eso es, eso es secundario. Lo principal es responder a la llamada de Dios. Allí donde Dios nos ha plantado, ¿no? Estamos llamados a florecer. ¿Por qué? Pues porque, mira, porque es un error el que ahora venga esta situación
y nos diga, bueno, vamos a ver si pasa esto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando a que pase esto. Cuando pase esto ya arrancaremos. Cuando pase esto ya comenzaremos, ya comenzaremos los retiros que hacíamos anteriormente. Cuando pase esto ya haremos los ejercicios espirituales. Cuando pase esto ya empezaré a rezar. Cuando pase esto ya, a ver, se te va a pasar la vida esperando a que pasen las cosas. Y cuando pase esto va a venir otra cosa. O te crees tú que detrás de esta pandemia no va a venir otra historia que te va a tener distraído igualmente. No. ¿Eh? Nosotros estamos llamados, ¿no? Dice, no, nosotros estamos llamados a florecer donde Dios nos ha plantado, y alguien dice, ¿no? Que la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar debajo de la lluvia, que es la clave. Si tú estás esperando a que pase la tormenta, no, tú aprende a bailar debajo de la lluvia. Tenemos que o sea, tener, ¿no? esa conciencia de responder a Dios en este momento, sin darle demasiada importancia a la circunstancia, porque lo principal es responder a Dios en este momento de la vida, sin quedarnos congelados, sin quedarnos paralizados, sin quedarnos, ¿no? Yo creo que el principal objetivo de este curso, en el que estamos casi en los inicios, es cómo retomar toda nuestra actividad, ¿eh? Obviamente tomando en cuenta de todas las medidas que se nos piden que tenemos que tomar, pero sin descarrilarnos, ¿sabes? Sin paralizarnos, sino retomando toda nuestra actividad de evangelización. Pues porque obviamente no podemos caer, ¿eh? No podemos caer en la estrategia del miedo y de la paralización. Fijaros, eh, lo importante también, yo no estoy con esto diciendo que no le demos importancia a este momento y a lo que ocurre, sino que no nos quedemos aplastados por él y que tengamos una lectura de clave de fe para ver también qué nos está diciendo Dios en este momento. Mirad, hay un texto evangélico, de esos a los que no le solemos prestar mucha atención, porque generalmente hay textos evangélicos a los que solemos citar con mucha frecuencia. Pues yo qué sé, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, pues es una parábola muy citada, ¿no? Pero luego suele haber otros textos a los que pocas veces les prestamos atención, ¿no? Y uno de ellos es el de Lucas 12, 54-56. Os invito a que lo meditéis. Lucas 12, 54-56. Y en él dice, decía también a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a haber bochorno. Y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? O sea, es decir, Jesucristo les reprende, y además con fuerza, porque les llama hipócritas. Oye, ¿tú qué sabes interpretar cuando viene una nube cargada o cuando sopla el viento sur? ¿Tú qué sabes interpretar la meteorología? ¿Qué haces un parte meteorológico para decir si viene buen tiempo o viene mal tiempo? El tiempo eres capaz de interpretarlo y no eres capaz de interpretar los signos de los tiempos. O sea, es decir, tenemos que tener un discernimiento para ver también qué nos quiere decir Dios con esta situación. Porque Dios habla en toda situación, ¿no? Y no me estoy refiriendo, ¿no? Pues a tener, por supuesto, ¿no? Un falso iluminismo de que uno diga que Dios le ha dicho, Dios me dice, no me refiero al falsos iluminismos, ¿no? Sino a leer también, ¿no? Leer las situaciones, ¿eh? Por ejemplo, seguro que conocéis a personas que han estado en un momento determinado en su vida, pues en una situación extrema, en la UBI, ¿eh? Y que han estado a punto de irse a la otra vida, ¿eh? Y son personas que te dicen, mira, para mí ha habido un antes y un después de esa situación, porque yo allí entendí que Dios me decía que la vida la tengo que tomar de otra manera. Y he aprendido después de esa situación en la que estuve en la UBI a valorar mucho más muchas cosas que antes no apreciaba. A valorar el don de la familia, como antes no la valoraba,
a relativizar muchas cosas que me agobiaba por ellas y ahora después de lo que me ha pasado, ya. O sea, es decir, uno ha entendido, esto se llama interpreta los signos de los tiempos, ¿no? Uno ha entendido que con eso que le ha acontecido, algo quería Dios de él, quería que aprendiese algo de él, ¿no? Eso se llama el aprender los signos de los tiempos. Bueno, en la teología espiritual de la Iglesia se suele distinguir entre voluntad positiva de Dios y voluntad permisiva de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, la voluntad positiva de Dios es Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que el hombre sea feliz, que sea santo. Eso es la voluntad positiva de Dios. Luego hay voluntad permisiva de Dios. Ha ocurrido un accidente. Dios lo ha querido, hombre, Dios lo ha permitido, ¿eh? Dios lo ha permitido. Pero en esa voluntad permisiva, Dios quiere, espera de nosotros que extraigamos enseñanzas, consecuencias, ¿no? Nosotros no podemos decir, ¿no? Dios ha mandado esta pandemia al mundo, la ha mandado por esto y por esto y por esto. Y yo qué sé, yo no puedo hablar así de algo que nos supera. ¿Eh? Acordaros del libro de Job, en el que allá había tres amigos que fueron a visitarle a Job cuando se enteraron de que estaba absolutamente lleno de desgracias, y se sentaron delante de él y empezaron a decirle, esto te ha pasado porque tienes alguna cosa en tu vida, porque Dios te ha mandado un castigo, porque no sé qué, y Job discutía con ellos y les decía, oye, que no, que yo no tengo nada oculto, oye, que no sé qué, y los amigos de Job pretendían dar una explicación de lo que le había pasado en una clave como si ellos tuviesen la capacidad de decir, oye, que nosotros no podemos hablar de lo que no sabemos. Y de hecho, en el libro de Job, Dios reprende con mucha fuerza a los tres amigos de Job por haber hablado de lo que no tenían ni idea. Oye, cállate y no digas tonterías, ¿sabes? Por lo tanto, nosotros no nos corresponde decir esta pandemia, Dios la ha mandado por esto, para castigar. Cállate. Lo que sí que es cierto es que, aunque no sepamos el por qué, Dios nos da la capacidad del para qué. El para qué sí que forma parte, de esa sabiduría que Dios comparte con nosotros. Como eso que os decía, ¿no? Que esa persona que estaba en la UBI y dice, yo he entendido después de aquel momento en el que mi vida estuvo a punto, ¿no? de concluir que tengo que valorar la vida de otra manera, que Dios me ha enseñado otra manera de valorar la vida. Eso es lo que tenemos, ¿no? Que concluir, ¿eh? Las pruebas Dios las permite para fortalecernos. ¿M? Ahora, el tentador pretenderá que perezcamos en la prueba, ¿eh? Sin embargo, Dios permite las pruebas, las permite como un lugar en el que somos fortalecidos. Dice la Sagrada Escritura que el oro es acrisolado al fuego para purificarse. Si no es acrisolado al fuego, es un oro impuro, ¿eh? Es un metal impuro, pero al fuego es acrisolado, ¿no? Y por lo tanto tenemos nosotros que decir, bueno, yo confío en Dios en medio de la prueba, confío que Dios en medio de esta prueba me va a fortalecer, ¿eh? Me va a fortalecer. Hay un texto de San Pablo que es muy hermoso. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 9, dice, estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados, nos derriban, pero no nos rematan. Es un texto impresionante, este de San Pablo. Dice, nos derriban, pero no nos rematan. No nos rematan. O sea que en medio de esa situación de prueba hay un designio de fortalecimiento. Además, démonos cuenta de una cosa, y es que nuestra generación es muy débil, es muy vulnerable, muy vulnerable. ¿Eh? No, nuestra madre falleció en noviembre, ¿no? del año pasado. Y claro, falleció además con 90 años. Y claro, ella era una generación de la guerra civil, en la guerra civil,
en la que, bueno, pues es que, claro, cuando ella nos contaba a nosotros, pues las pruebas que habían vivido en su infancia, adolescencia, etcétera, nos ha dado cuenta que era una generación muy fuerte, ¿eh? Recia, gente recia. Y claro, ha pasado el tiempo, ¿eh? Y nosotros pues nos hemos hecho mucho más blanditos, ¿eh? Mucho más blanditos, ¿no? Y ahora, claro, esto es un problema, ¿no? Alguien dijo, alguien dijo lo siguiente, ¿no? Que los tiempos difíciles suelen dar a luz gente fuerte. Esa gente fuerte luego suele dar a luz buenos tiempos. Los buenos tiempos dan a luz gente débil y la gente débil da a luz malos tiempos. Y así se vuelve de nuevo a reiniciar el ciclo, ¿sabes? O sea, ojo con esto, ¿eh? Repito, porque creo que yo lo veo por mi madre. A ver, la madre, lo que he visto en ella, los tiempos difíciles dan a luz gente fuerte. Luego, ¿qué ha pasado? Que la gente fuerte dio a luz buenos tiempos, pues tiempos de prosperidad, etcétera. Pero ¿qué ocurre por desgracia? Que esos buenos tiempos dan a luz gente débil, porque todo lo tienes hecho, porque no tienes que luchar en la vida, porque todo te lo han dado ya hecho, tú no has luchado por la supervivencia. Los buenos tiempos dan a luz gente débil y la gente débil, que creo que es en esta situación en la que estamos ahora, ¿eh? La gente débil da a luz malos tiempos, tiempos complicados. Tendremos que volver a empezar de nuevo, ¿eh? Ese ciclo. Y ahora estos malos tiempos tendrán que dar a luz gente fuerte. Estamos de nuevo reiniciando el ciclo, yo creo. Estamos reiniciando el ciclo. Estos tiempos, la gente débil, hemos sido débiles, vulnerables, hemos dado a luz tiempos difíciles. Y ahora estos tiempos difíciles, ¿no? En los que nos hemos desorientado, hemos perdido el norte, estos tiempos difíciles, pues ahora de nuevo hay que reiniciar, ¿no? Ese dar a luz, pues gente fuerte con firmeza, ¿no? San Ignacio de Loyola dice, ¿no? Nuestro patrono, que es patrono de nuestra diócesis de San Sebastián, en tiempos de turbación no hagas mudanza. ¿Eh? La verdadera fortaleza se traduce más en la capacidad de resistir los embates de la vida. ¿Eh? Uno, ¿en qué demuestra más que la fortaleza? ¿En ser agresivo con los demás o en tener capacidad de encaje sin venirse abajo? Sin duda alguna esto. El mejor boxeador no es el que pega muchos tortazos, el mejor boxeador es el que es capaz de encajar los tortazos sin venirse abajo. Ese es buen boxeador, ¿no? Y así, así es la fortaleza. O sea, es decir, creo que hay un para qué en el designio de Dios y es que nos fortalezcamos, que seamos gente recia, ¿eh? Que no seamos tan vulnerables. Somos muy blanditos, demasiado frágiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo nos lo han dado hecho en esta vida y no sabemos lo que es luchar por la supervivencia, ¿no? Entonces, pues San Agustín dice que Dios permite que seamos probados para que así, en medio de la tentación, crezcamos, ¿no? Hay un famoso texto de San Agustín que se dice, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido. O sea, que es que uno combate contra las tentaciones, combate contra las dificultades y se va fortaleciendo, ¿no? Dios no permitirá que seamos probados por encima de nuestras fuerzas, pero obviamente, esta es una ocasión de fortalecimiento, ¿eh? Y bueno, esta imagen también la envié a redes sociales, esta imagen de esta niña, ¿no? Que en su inocencia sale corriendo a ayudarle a Jesús a llevar su cruz. Y entonces también es una enseñanza de qué es lo que quiere Dios de nosotros en esta situación. Dios quiere de nosotros en esta situación sacarnos de nuestra zona de confort, ¿eh? Sacarnos, ¿no? de nuestra burbuja en la que estamos aislados y salir en socorro del sufrimiento del mundo, ¿no? ¿Quién llora sin que yo no llore con él?
¿Quién ríe sin que yo no ría con él, ¿no? Esta situación Dios la ha permitido para que salgamos de nuestra concepción de vida en la que en la que estamos yo, mí, me, conmigo. Es un yo-yo. Vivimos en un yo-yo, ¿no? Y en gran parte, pues es saliendo eh, eh, en socorro de las víctimas del mundo, en vez de autovictimarnos, salir en socorro de las verdaderas víctimas del mundo, eso pienso que forma parte, ¿no? Forma parte de esa gran urgencia, de esa gran urgencia de este momento, de qué manera llevamos a cabo esta misión, ¿no? En este tiempo de pandemia, salir en socorro, ¿no? De quien sufre del mundo. Y en ese olvido de ti mismo, tú eres sanado. Porque paradójicamente, hasta que no te olvidas de ti mismo, amando a los demás, porque no es el método Zen, de concéntrate en ti mismo y no pienses en nada, no pienses en nada. No, no, así no se olvida uno de sí mismo, eso es un absurdo. Uno se olvida de sí mismo saliendo de sí mismo y amando a los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? En en esta situación. En definitiva, eh, bueno, estábamos reflexionando sobre el drama de la pandemia y la misión, ¿no? A ver, la evangelización es lo más urgente que tenemos entre manos. Ay de mí si no evangelizare. Tenemos que reaccionar, ¿sí? Sin perder la alegría y la paz en medio de este combate, ¿no? No perdiendo tiempo en lamentaciones, centrándonos en procurar y pedir los dones de la perseverancia, ¿no? En esta gran tarea de la evangelización. Ay de mí si no evangelizare. Bueno, dejo aquí estas reflexiones y estoy a vuestra disposición si queréis pues, hacer alguna pregunta o lo que fuere. Pues agradecemos mucho, Monseñor, esta recomendación, bueno, esta preciosísima charla y sobre todo muy práctica, ¿no? Porque bueno, ha hecho una visión general, pero luego nos ha concretado en 6 puntos, por lo menos yo eso he apuntado, pues muy interesantes, ¿no? Pues para actuar ahora, ¿no? Que el tiempo de pandemia no es un tiempo de paréntesis, sino que es una situación en nuestra vida. Tenemos ahora un turno de preguntas, entonces si os parece, quien quiera preguntar, yo invito a las que tengo aquí delante en Valencia, pensad alguna que tenéis la oportunidad más cerca, pero bueno, en principio, quien quiera preguntar, si os parece, levantáis la mano y de esa manera podemos darla. A ver, ¿quién es el primero? Yo no sé cómo levantar la mano, pero ¿puedo? Pues se te oye perfectamente. Preséntate tú porque yo no veo quién eres. Bueno, mi nombre es Aarón, de acá de Guadalajara, Jalisco, México. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Y en primera, antes de lanzar la pregunta, quiero decir que es un momento histórico porque creo que rara vez se tiene una conferencia en Zoom con un santo, entonces creo que tener a Munilla aquí es algo tremendísimo, así que sí pasa a la historia. Bueno, mi pregunta va, ¿algún consejo práctico que nos pudiera dar para, o sea, en estos tiempos, porque de repente sí invade mucho tanto en el trabajo como en la familia, que la gente, como usted decía, esta histeria, ¿no? Colectiva que de repente nos inunda. Y a veces digo, ¿no? ¿Cómo le hago para contrarrestar un poquito eso que nos abraza y es como complicado? Pero, ¿qué consejo práctico daría usted como para contrarrestar eso tanto en la familia como en el trabajo, en el día a día? Bueno, muy bien. Yo un saludo a Guadalajara, Jalisco, porque además tuve ocasión de estar allí ya hace unos cuantos años, siendo ya obispo, me invitaron a dar una tanda de ejercicios espirituales al seminario de Guadalajara. Y la verdad es que, bueno, pues un obispo de España, ver aquel seminario y ver aquel ambiente, la verdad es que se queda conmovido. Bueno, aquel seminario pues podía ser la envidia de cualquier obispo de España, ¿no? Empezando por el de San Sebastián. Bueno, un saludo a todos. Bueno, y con respecto un poco a a la pregunta, a ver, yo pienso que es muy importante educarnos en el conocimiento propio, en el conocimiento propio, para que la valoración que hagamos de las cosas nos demos cuenta de que está bastante condicionada por, por ti, por tu
tus condicionamientos personales. Por ejemplo, si una persona tiende a ser, porque generalmente aquí hay dos tipos de sensibilidades desequilibradas, ¿no? Una es una sensibilidad de que alguien, pues una falta de sensibilidad, una falta de cuidado, una falta de tomarse, alguien que tiende un poco a la irresponsabilidad, ¿eh? A no pensar en las consecuencias de las cosas, ¿no? Y que únicamente piensa pues, en su conveniencia, etcétera, y que tiende a no hacer caso de las normas o recomendaciones que se dan, etcétera. Alguien que tiene esa tendencia personal, ¿eh? Pues hay que ayudarle y él mismo tiene que darse cuenta de decir, oye, yo tengo esta tendencia, ¿eh? Tengo una tendencia a ser un insensible, a ser un tanto irresponsable, un tanto insensato, de los que primero hace las cosas y luego las piensa. A esos tales, a quienes tienen esa tendencia, pues hay que educarles y ellos mismos tienen que decir, a ver, yo tiendo a esto. Luego, si tiendo a esto, tengo que procurar apuntar al otro lado. A las personas que, por el contrario, tienen una tendencia demasiado obsesiva, un tanto hipocondríaca, que dicen, ay, no sé si me duele aquí, ay, no sé si me duele, ay, que me parece que estoy sintiendo aquí una cosa. Al que tiene esa tendencia hay que decirle, mira, tú conócete a ti mismo, ¿eh? O sea, mira tu tendencia hacia dónde va, pues apunta hacia el otro lado. Cada uno tiene que partir de un conocimiento propio para después hacer un juicio equilibrado de la realidad. Cuando los militares van a hacer ejercicio de tiro, es curioso que lo primero que hacen los militares es ver por dónde va la dirección del viento, porque si resulta que sopla, ¿eh?, el viento en una dirección, a tal velocidad, tú tienes que apuntar un poco más en el lado contrario porque sabes que el viento va a desviar el disparo. Pues algo así pasa aquí, ¿eh? O sea, uno tiene que partir de un conocimiento propio y ser consciente de que tiene que purificarlo, tendrá que relativizar, ¿eh? Por ejemplo, la persona que tiende a ser obsesiva, a ver, no pretendas tú, si una persona que tiende a ser obsesiva, le vamos a nombrar encargado en la parroquia sobre las normas sanitarias, madre mía, no le pongas a ese encargado de las normas sanitarias porque va a acabar con todo el mundo, ¿eh? Va a acabar con todo el mundo. No, habrá que poner a otro tipo de persona que esté un poco en un equilibrio, ¿no? Entonces, conocimiento interior, porque si no tenemos esa objetividad, ¿eh?, de que cada uno sea consciente, a ver, cada uno de nosotros, sin excepción de ninguno, tiene dones y tiene carencias. Hay que ser consciente de los dones y de las carencias, ¿eh?, para que luego en la lectura que hagamos de la realidad tengamos en cuenta, ¿eh?, el punto de partida que tenemos. A veces es bueno coger un papelito y escribir en dos columnas. Voy a escribir los dones que creo que tengo y voy a escribir también las limitaciones que creo que tengo, ¿eh? Y cuando uno hace ese ejercicio en serio, se suele llevar sorpresas. Muchísimas gracias, monseñor. Creo que muy práctico, ¿no? Aarón, creo que te ha contestado muy prácticamente, ¿no? Conocerse para luego poder actuar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tenemos unos minutitos. Si monseñor puede, sí, ¿no? Valladolid tiene una pregunta. Pues al micrófono, Valladolid. Enciende el micro, Valladolid. Esto de la técnica es lo que tiene, para que veáis que no está preparado, nada está preparado. Buenos días, monseñor. ¿Me oye? Perfectamente. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente, te escucho. Me cuesta comprender por qué la pandemia en la que estamos no debe de ser lo más importante de la vida si nuestra propia vida depende de ella. Muchas gracias. Vamos a ver. Obviamente la pandemia no es lo más importante de la vida, es un condicionamiento, porque es que en la vida hay muchos condicionamientos y uno pues es el de la pandemia, pero hay muchísimos más condicionamientos en este momento, pero vamos, primero hasta desde el punto de vista sanitario, ¿eh?
porque es que en este tiempo en el que han muerto determinados cientos de miles de personas a nivel mundial, o 1 millón que ya se ha pasado por el tema del COVID, a ver, han muerto otros muchísimos millones de personas por otras muchas cosas. ¿Eh? Entonces parece que en este momento solo existe una enfermedad en el mundo, no, existen muchísimas. Y por desgracia, por hambre, mueren millones de personas al año. Y esto es terrible. Y esto lo dijo el Papa en plena pandemia, que cayó allí como una auténtica bomba en medio de la plaza de San Pedro cuando lo dijo. Y además, no es lo mismo morir por COVID que por hambre, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, a ver, pensar que en este momento el COVID es lo principal de la vida, pues no es verdad. Es que ni siquiera desde el punto de vista sanitario. Pero es que además en la vida pasan muchas más cosas que no son del orden sanitario, que son las que condicionan nuestra vida. Por ejemplo, las relaciones que estamos teniendo familiares, pues fatales. Estamos generando un odio entre hermanos. ¿Qué va a ser más determinante cuando te presentes ante Dios? ¿Con qué enfermedad moriste? Yo es que morí por un cáncer, yo por un ataque de corazón, yo por COVID. ¿Os imagináis que cuando estemos delante de Dios, ¿no? ¿Qué será lo determinante? ¿Os imagináis que allí nos estemos preguntando tú por qué moriste? A ver, allí eso es muy secundario. Cuando uno se presenta delante de Dios, ni que te hayan pegado 2 tiros. Eso ya pasa a ser secundario, ¿sabes? Cuando uno se presenta delante de Dios, lo verdaderamente importante es, a ver, lo esencial de mi vida estaba bien puesto. O sea, yo el corazón lo tenía centrado. Yo amaba, estaba revestido del traje de la gracia. O me había hecho una red de odios, de celos, de envidias, de complejos. A ver, esto es mucho más condicionante en nuestra vida que el tema del COVID, ¿no? O sea, entonces, en este momento, el que las cosas haya un hiperbombardeo, ¿no? Un hiperbombardeo en el que uno pueda pensar que lo más importante es lo del COVID, es un autoengaño, es un gol en propia meta, es una estrategia disuasoria, una estrategia disuasoria. Yo así en plan de broma digo que la vida en este momento es lo que acontece de verdad, mientras que estamos distraídos por el COVID. Bueno, ya sé que al decir una cosa como esta, enfatizo un poco, ¿no? Y uno cuando enfatiza podría decir, a ver, no estoy diciendo que no haya que estar atento a qué normas nos estén diciendo, pero entiéndeme bien, o sea, posiblemente ahora, por ejemplo, personas que en este momento, pues sus matrimonios se están rompiendo. ¿Qué es más determinante en su vida? ¿Que se rompa el matrimonio o que tenga bien puesta la mascarilla? A ver, por Dios, por Dios. Entonces, claro, pues a eso voy, O sea, que es incidir en dónde nos la estamos jugando, en dónde se juega tu vida, en dónde se juega tu vida. Pues muchas gracias, monseñor. Creo que ha quedado muy claro, ¿no? Lo importante es lo importante y lo otro pues es accesorio, aunque tengamos que tener el cuidado necesario, y esto es una muestra de ello, ¿no? Estamos viendo ahora aquí en pantallitas, cuando no nos podemos juntar, pues no nos juntamos, pero no dejamos de tratar los temas esenciales, ¿no? A ver, una pregunta más. Quizás una o dos quedan, así que ¿quién se anima? Está todo muy claro, monseñor, pero bueno, también puede ser un comentario, no tiene por qué ser una pregunta, un agradecimiento. María Ángeles, ¿se me oye? Soy Carmen Chivite. Carmen, se te oye fenomenal, sí, fenomenal. Habla. Bueno, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias, monseñor, por la charla. Yo creo que a todos nos ha ayudado sobre todo a plantearnos, ¿no?, cómo seguir caminando, porque hay que seguir caminando, no quedarnos quietos, ¿no? Bueno, a mí se me ocurría en relación a cómo actuar ante la pandemia y esa ambivalencia. Yo por formación estoy vinculada con el mundo sanitario. Soy profesora de enfermería en la Universidad Católica de Ávila. Entonces, ante la situación vivida, ha habido como 2 reacciones diversas, ¿no? Profesionales que han entrado en pánico y, pues eso, ¿no? Y pues sí han abandonado quizá los puestos de trabajo por una situación psicológica grave, y otros que han llegado incluso a dar la vida, ¿no? A poner en juego su vida. Digo esto porque también me llamó mucho la atención que en la última encíclica del Papa Francisco
él comentara la gravedad, ¿no? De que por los protocolos sanitarios muchas personas ancianas hayan muerto solas, alejadas de sus familias y sin ninguna persona en el tiempo en que han muerto. Entonces, la pregunta es, perdone que yo es una introducción un poco, la pregunta es, vamos, ¿qué claves nos da o que nos puede ayudar a tener en nuestra vida para que no perdamos el norte y ante una nueva situación, pues eso, ¿no? Grave, o qué podemos hacer nosotros para cultivar, pues eso, ¿no? Nuestra serenidad, nuestro saber estar, nuestro saber reconocer el valor del amor, incluso por encima, ¿no? Del de la vida o de... Entonces, ¿qué claves nos puede dar para no reaccionar? Pongo un ejemplo también muy claro, con una cara de, pues eso, ¿no? De desprecio ante una persona que se acerca un poquito más del 1,5 metros por descuido o porque quiere coger un producto en el supermercado. Es que ahora se ve, ¿no? Personas que te miran con una cara de, pues eso, como de desprecio, simplemente por haber quebrado un pelín el espacio que tenemos que mantener. ¿Qué claves nos puede dar para reaccionar con caridad y siempre al servicio del otro, incluso en circunstancias en las que nuestra vida pueda estar en juego? Más concretamente, porque quizás he hecho un poquito así ante esta situación y la diversidad de reacciones que podemos tener, que es verdad que el miedo nos bloquea e incluso nos puede llegar a reaccionar, pues eso, ¿no? Con una falta de acogimiento, incluso de desprecio hacia el otro, que podemos empezar ya como a trabajar en nuestro día a día para que en un momento así podamos reaccionar, podamos realmente incluso poner en juego nuestra vida para que no vuelvan a morir personas solas o para que yo no mire con cara de desprecio a una persona que se ha acercado en exceso a mí para coger un producto en la tienda. Perdón por me he extendido, monseñor, y discúlpeme, ¿eh? Pero yo tengo ese temor de no saber reaccionar en el momento oportuno. Bien, yo creo, a ver, es verdad que el tipo mm, de reacciones que ha habido ante una misma situación ha sido dispar, ¿eh? Y que también eso que ha ocurrido entre los sanitarios también ha ocurrido en la vida de la Iglesia, ¿eh? O sea, en la vida de la Iglesia ha habido pues, personas consagradas que también han sido víctimas del pánico y que se han escondido y se han aislado y se han metido debajo del colchón, ¿eh? Y sin embargo también ha habido personas consagradas, pues que han dado la vida. Algunas de ellas, pues la más emblemática, como aquel arcipreste de Bérgamo que, que entregó su respirador, el respirador que le había regalado la parroquia para sus feligreses, ¿no? Cuando veían que en urgencias no había respiradores, le compraron uno para que su párroco, que estaba contagiado, ¿no? Pues pudiese salvar la vida, y él, cuando vio que le llegaba un respirador para él y que otros estaban allí falleciendo, le dijo al médico: este respirador se lo pone al otro, y él falleció, bueno, pues rechazando pues una posibilidad de salvar su vida, ¿no? Entonces, claro, dicen, bueno, vaya situaciones tan dispares, ¿eh? Tan dispares, ¿eh? Que este ha muerto de esta manera y los otros igual han entrado en pánico, ¿eh? Han entrado en pánico y por no correr riesgo de nada han dejado de celebrar la Eucaristía, ni siquiera la celebraban en privado y ni siquiera, o sea, bueno, y si alguien les llamaba, pues igual ni salían a atenderle ni nada, ¿no? A ver, yo creo que en primer lugar, eh, yo por lo menos, ¿no? Es lo que me ha brotado, ¿eh? Creo que tenemos que tener una mirada misericordiosa al mundo, porque es verdad que estamos bastante condicionados, pues, por nuestra psicología y por todas las heridas y los condicionamientos de nuestra vida, ¿eh? Por eso cuando dice el Evangelio: no juzguéis y no seréis juzgados, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, no tenemos ni idea esta persona cómo es. ¿Cómo es? O sea, esta persona, los condicionamientos que tiene, vete tú a saber de dónde vienen. O sea, vete tú a saber esta persona, eh, si tiene esos miedos, si tiene esas situaciones, qué condicionamientos ha tenido que le han llevado a ser así de retraído, así de... Y dice uno, oye, si yo hubiese tenido esos condicionamientos, vete tú a saber dónde estaría yo ahora, ¿no? Yo recuerdo que siendo un sacerdote joven en Zumárraga, en una ocasión, ¿no? Estando hablando con un joven, intentando, pues bueno,
bueno, pues quizás con un punto de voluntarismo, bueno, no lo sé, ¿no? Por mi parte, intentando llevarle a que llevase pues una vida, esto y lo otro, yo veía que él era desordenado. Y recuerdo que en un momento él así se dejó decir, ¿no? Como que no decía nada, me contó pues cómo sus padres en casa, después de terminar todos los días, de terminar la comida en la sobremesa, sus padres solían fumar unos porros allí en casa, ¿no? Y yo dije, los padres de este fuman porros delante de sus hijos en casa. Y yo decía, madre mía, este chaval además lo cuenta pues como claro, como lo normal, ¿no? Y yo decía, joder, aquí estoy yo, dale que te pego, dándole caña a este chaval para intentar, ¿no? Que tenga una vida súper ordenada. Y decía, madre mía, José Ignacio, si tú te imaginas a mis padres fumando porros, pero bueno, es una cosa que solamente él seguía hablando y yo me había distraído ya pensando en todo lo que suponía, lo que el chico me había dicho. Y yo decía, pero a ver, ¿yo a este cómo lo voy a juzgar? Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un juicio misericordioso. Bueno, he puesto un caso muy fáctico, ¿no? Pero olvidemos el caso que he puesto. Existen un montón de condicionamientos en las personas que nos deben de llevar a decir, mira, no juzguemos a nadie, ¿eh? O sea, creo que Dios lleva adelante su mundo contando con los límites de todos nosotros, ¿eh? Bueno, y además es que Dios ha querido, fíjate, Dios ha querido que uno tenga unas fortalezas y otro otras, que uno en determinado tema sea capaz de dar el do de pecho y sin embargo en otra cuestión la fastidie, ¿eh? O sea, que suele ser así, ¿eh? Dios no ha querido que ninguno seamos autosuficientes, ¿eh? Yo en plan de broma suelo decir, mira, entre un cojo, un tuerto y un manco, entre todos hacemos uno, porque aquí verdaderamente completos no somos ninguno, ¿eh? Ninguno. O sea, yo creo que es buena esta mirada ante el mundo, esta mirada ante el mundo. Entre otras cosas porque dice, con la medida que juzguéis seréis juzgados, ¿eh? Y como dice uno, a mí vamos a intentar, es que como a mí me pidan los papeles también, vas a ver tú a dónde voy yo, ¿eh? Porque como diga, saque usted la documentación, madre mía, ¿eh? Entonces, como a mí también me van a pedir los papeles, yo voy a intentar, yo voy a intentar tener una mirada misericordiosa con los demás, ¿eh? Entonces, yo creo que esto es lo principal. Primero, o sea, no hacer un juicio moral de las personas, porque el aspecto psicológico, educacional, circunstancial, pesa un montón, ¿eh? Pesa un montón. Y en cualquier caso, yo a lo mío, ¿eh? Yo a lo mío. Y bueno, y luego también yo creo que la gran aportación que podemos hacer es ser cariñosos, ¿eh? La gente necesita cariño, ¿eh? Necesita cariño. Y con ese tema de la pandemia, yo he visto mucha gente que en su nerviosismo, están que arañan, ¿eh? Están que arañan. Igual vas uno por la calle y te dice, súbase la mascarilla. Diciendo, pero súbase la mascarilla. A ver, que la tiene un poco bajada, pero ¿a dónde vas tú? O sea, es decir, que ya sea crear un poco de cariño, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que transmitir cariño, ¿eh? A un mundo pues, que está demasiado nervioso. Y claro, y ese nerviosismo le viene, bueno, pues de que le faltan fundamentos importantes, ¿no? Importantes para la fe, ¿eh? Para la fe de vida, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que se me ocurre decirte. Pues muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente no juzgar y tener cariño son dos medicinas que no van a fallar nunca, ¿no? Porque es todo tan raro que no podemos juzgar, ¿no? Sí. Y además hay que conocer. Creo que hay dos personas que tienen una pregunta. Una es María José Luciáñez, que la estoy viendo con cara de interrogante, ¿verdad? Y otra es Sol, que me lo han escrito, me lo han chivado. Entonces, tenemos un minutito para cada una. María José Luciáñez, desde Madrid, y luego Sol, prepárate para la siguiente, ¿vale? Bueno, yo no me estoy viendo, pero no sé. Yo soy María José y sobre todo lo que quiero es darle las gracias por la conferencia. Yo estuve con usted hace un poco más de un año en Loyola, que estuvo con las militantes y cruzar de Santa María, y creo que, bueno, nos habló también de la parroquia de Zumárraga y creo que nos contó algo también de ese joven. Pero bueno, quería darle las gracias por la conferencia y también por todo lo que ha dicho. Yo fui una de esas que estuvo casi un mes en la UCI a consecuencia de todo esto y corroboro todo lo que ha dicho, todo, desde el principio hasta el final.
sobre todo lo de la mirada misericordiosa hacia el mundo, que yo creo que lo he aprendido un poquito más estando en la UCI, ¿no? Y la vivencia de esos días allí. Y luego también, cuando ha dicho que hay que tratar a la gente con cariño, bueno, yo siento que he sido una privilegiada porque todo el personal sanitario me trató con muchísimo cariño, aparte de mi familia, mis amigos, pero he recibido tanto en este tiempo y con la recuperación que ya lo único que me queda es pues, depositar esa gratuidad que he recibido hacia todos los demás. Entonces, bueno, muchas gracias porque lo que ha dicho es verdad todo. Gracias a ti, gracias. No hay como tener una experiencia potente en la vida, ¿verdad? Cuando termina el libro de Job, hay una expresión impresionante, ¿no? Job dice, mira, yo antes te conocía de oídas. Y no es lo mismo, ¿no? Hablar de Dios de oídas que haber tenido pues una experiencia profunda, ¿no? Y generalmente las situaciones de prueba nos dice, ahora te he conocido, he experimentado lo que es pues en medio de la gran prueba del despojamiento, de que he sido despojado de mis falsas seguridades, ¿no? Pues ahora de repente solo Dios, solo Dios, ¿no? Y solamente me he apoyado en Él. Y dice Job, yo antes te conocía de oídas, pero ahora pues ese conocimiento de Dios ciertamente es de otro orden, de otro orden. Bueno, pues esto obviamente los que habéis tenido una experiencia como esa, no tenéis mucho que transmitirnos. También Dios ha permitido que tú, por ejemplo, ¿no? hayas experimentado ese momento, pues para que ahora seas un testigo, ¿no? Un testigo. Y estoy convencido que en esa capacidad de testimoniar que tienes, pues Dios se servirá de ti para sembrar tantas cosas. Pues muchas gracias, Monseñor, y muchas gracias a María José, ¿no? Yo cuando estaba Monseñor hablando tenía aquí la imagen de María José, ¿no? Que muchos de los que estamos conectados la conocemos y hemos rezado por su recuperación, ¿no? Pues se sale, gracias a Dios, y ahora se testimonia, ¿no? Pues nada, terminamos ya con la pregunta de Sol. Sol, tienes la palabra, abre el micro, muy bien. Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí, Perfectamente. Bueno, yo soy estudiante de enfermería en la Católica de Ávila y también pertenezco al grupo de misiones. Y mi pregunta es que ¿cómo puedo yo ayudar a hacer misión con todos mis compañeros de la universidad y mis amigos de fuera con todas estas complicaciones, que es muy difícil llegar a las personas y conocerlas de verdad? Bueno, antes de esa pregunta, además la víspera del día del Domum, permítame que también aproveche que Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues para decir esto. Tú dices, ¿cómo ser misionera? Y me lo preguntas en el día del Domum, la víspera del Domum. Mira, yo creo que también una manera de ser misioneros es el tener conocimiento de la misión, de cómo van las misiones, de qué acontecen las misiones, ¿no? Yo estos días he estado conociendo, o sea, leyendo de cara al Domum, ¿no? En qué situaciones concretas se encuentran estos misioneros, los otros, o sea, compartir la primera línea de la Iglesia, porque ciertamente hay una primera línea de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, me ha llegado noticia de cómo en Idlib, que es la zona entre Siria y Turquía, que todavía hay un pequeño lugar, hay una pequeña provincia allí, ¿no? En la que todavía el ejército sirio no la ha recuperado, y está allí con la complicidad de Turquía, pues hay un grupo, hay una parte, pues 1 millón de personas más o menos no controladas bajo todavía residuos del Estado Islámico, ¿no? Y fíjate, resulta que allí hay 300 familias cristianas dentro de ese lugar. Y hay 2 franciscanos, hay 2 franciscanos con ellos, en un sitio en el que está la charía impuesta, en un sitio en el que se han destruido todas las iglesias, ¿no? Y para mí, por ejemplo, pues el haber conocido esa historia, a mí la verdad es que me ha impactado, ¿no? Me ha impactado sabiendo, esos 2 franciscanos están allí, además tienen sus nombres y apellidos, y están en ese lugar, en esa primera fila de la iglesia. O sea, yo creo que una manera de cómo ser misionero aquí es también respirar con el pulmón universal de la iglesia, ¿eh? Las crisis locales
también en gran medida se abordan desde la universalidad de la Iglesia, relativizando nuestras tonterías. ¿Eh? Tonterías, porque tú te puedes imaginar, ¿no? Pues nuestras preocupaciones y nuestras historias en dónde quedan, comparando con el horizonte que tienen ellos que están allí. Entonces eso te hace mucho bien. A mí por lo menos poner ese horizonte de universalidad relativiza las cosas y las pone en su sitio, ¿no? Abre el corazón a la universalidad. Entonces yo te diría que también vibrar tú con esa universalidad de la Iglesia, darla a conocer, darla a conocer a los tuyos, ¿no? Ser apóstol, y somos conscientes de que en gran parte hoy en día en el apostolado, en la misión, es muy importante el factor testimonial de cómo a ti te va, o sea, de cómo tu vida está, o sea, está fortalecida, está ungida con la paz, estás imbuida de alegría, fortaleza, paz y alegría. Fíjate, estas tres cosas, ¿no? Fortaleza, paz y alegría en medio de los líos son un signo de que Dios está ahí presente. Porque ¿cómo es posible que en medio de líos que a otras personas les impiden ser felices, cómo es posible que tú puedes tener fortaleza, paz y alegría? A ver, que venga alguien y me lo explique. Eso es como lo del libro de Daniel, ¿no? ¿Cómo están esos tres jóvenes dentro del horno ardiendo en medio de las llamas y no se queman? ¿Cómo es posible que no se quemen? ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás fuerte, con paz y alegría en medio de... A ver, pues porque Dios está con nosotros, ¿no? Verdaderamente tu manera de ser misionera es esa. Ahora, para alimentar esa fortaleza, paz y alegría, convendrá mucho que te alimentes de la universalidad de la Iglesia, ¿sabes? Que ampliemos nuestro horizonte, que salgamos de nuestras burbujas, porque eso obviamente nos fortalece. La lectura de la vida de los santos, el conocimiento, digamos, de esas primeras líneas de la Iglesia son muy, muy importantes, muy importantes para poder recibir el don de ser misionero y dar testimonio de Cristo desde la fortaleza, la paz y la alegría. Agradecemos muchísimo, Monseñor don José Ignacio Munilla, la conferencia, pero es que más que conferencia esto es como un libro de consejos prácticos para la vida, ¿no? Yeah. Y ya las últimas tres palabras, pues está claro, ¿no? Fortaleza, paz y alegría en medio de tantos líos, ¿no? Centrarnos en lo esencial y dejar nuestras tonterías, que eso parece como poco elegante así para poner en una frase, pero es tan real y es la manera de ser misioneros, ¿no? Que nos preparamos para serlo los que estamos aquí, lo somos ya. Así que le agradecemos muchísimo. Yo le daría un aplauso, entonces cada uno en su casa, aquí en Valencia le damos un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias y yo aprovecho para encomendarme a vuestras oraciones. Ya sabéis que los obispos, como el Papa hace siempre aquí pidiendo oraciones. Si os parece también, pues vamos a hacer una oración por don Antonio Algora, el obispo de Ciudad Real, cuyos funerales se celebran pues ahora mismo, dentro de un rato, y yo os doy la bendición a todos. Pedimos a la Virgen María por su eterno descanso y por todos aquellos que han fallecido en esta epidemia y por tantas otras circunstancias, ¿no? También especialmente por los que están en un momento de prueba en su vida, ¿no? Los que están, digamos, pues cerca de encontrarse con el rostro de Dios en agonía. A Santa María, Madre de los enfermos y Madre de aquellos que han partido de esta vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Bueno, pues hasta que Dios quiera. Mucho ánimo a todos.